En 1912, un economista austriaco de 31 años llamado Ludwig von Mises resolvió un problema que acabaría explicando Bitcoin, 97 años antes de que Satoshi Nakamoto escribiera una sola línea de código. ¿Cómo es esto posible? Imagina que estás en 2009. Un programador anónimo crea algo llamado Bitcoin, números digitales sin respaldo gubernamental, sin oro detrás, sin nada tangible. Y te dice, esto es dinero. Tu primera reacción probablemente sea, ¿cómo puede ser dinero algo que literalmente no existía ayer? ¿Cómo puede tener valor algo creado de la nada? Es la misma pregunta que atormentó a economistas durante siglos, ¿de dónde viene el valor del dinero? Si necesito que el dinero tenga valor para aceptarlo, pero solo tiene valor porque otros lo aceptan, ¿cómo comenzó todo esto? Es como preguntarte qué fue primero, el huevo o la gallina. Mises enfrentó exactamente este enigma cuando era joven profesor en Viena. Los economistas de su época no podían explicarlo sin caer en círculos viciosos. El dinero tiene valor porque es dinero, brillante, ¿verdad? Tan útil como decir llueve porque está lloviendo. Pero Mises vio algo que todos habían pasado por alto. Y creó lo que hoy conocemos como el teorema de regresión, una idea tan poderosa que puede analizar no solo el oro y la plata de la antigüedad, sino también el Bitcoin del siglo XXI. Aquí está lo fascinante, tú probablemente tienes una opinión sobre Bitcoin. Tal vez crees que es el futuro del dinero. Tal vez piensas que es una burbuja especulativa sin fundamento. Tal vez simplemente estás confundido porque escuchas argumentos apasionados de ambos lados y no sabes a quién creer. La buena noticia es que no necesitas ser programador, criptógrafo o trader profesional para entender esto. Necesitas economía rigurosa. Y Ludwig von Mises te dio las herramientas hace más de un siglo. ¿Listo para descubrir cómo un teorema de 1912 resuelve el debate sobre Bitcoin en 2024? No estás solo en esta confusión. Desde que Bitcoin explotó en popularidad, millones de personas en América Latina han enfrentado la misma pregunta urgente: ¿debería confiar en esto? Especialmente si vives en Argentina, Venezuela o cualquier país donde tu moneda nacional se derrite como helado en el trópico, la tentación de las criptomonedas es real. El problema es que la mayoría de explicaciones sobre Bitcoin son o fanatismo tecnológico ciego, descentralización, blockchain al infinito, o desprecio económico arrogante, es una estafa piramidal, punto. Ninguno te ayuda realmente. Ludwig von Mises te ofrece algo mejor, un marco teórico científico para analizar cualquier forma de dinero, antigua o moderna, física o digital. Hoy descubrirás exactamente cómo funciona el teorema de regresión, por qué importa para tu vida financiera real y qué dice realmente sobre Bitcoin cuando lo aplicas con rigor. Si quieres descubrir más sobre cómo los grandes economistas austriacos explican los fenómenos monetarios que afectan tu bolsillo hoy, suscríbete a este canal donde exploramos el pensamiento de Mises, Hayek, Rothbard y otros gigantes del pensamiento económico. Déjame llevarte a Viena en 1910. Ludwig von Mises es un joven brillante trabajando en la Cámara de Comercio durante el día, investigando en las bibliotecas por la noche. Europa vive la Belle Époque, prosperidad, optimismo, el oro como patrón monetario internacional incuestionable. Pero Mises está obsesionado con una pregunta que nadie más parece tomarse en serio. ¿Por qué el oro tiene valor como dinero? Espera, dirás tú, ¿esa es la gran pregunta? El oro tiene valor porque es escaso, bonito, útil en joyería. Exacto. Pero Mises quería ir más profundo. Mucho más profundo. Fíjate en esta paradoja que lo atormentaba, según la teoría marginalista del valor, que había revolucionado la economía apenas 30 años antes. Todo bien económico obtiene su valor de la utilidad que proporciona al consumidor. Una manzana vale porque satisface hambre. Una casa vale porque proporciona refugio. Hasta aquí, perfecto. Pero el dinero es diferente. Tú no quieres dinero para consumirlo, quieres dinero para intercambiarlo por otras cosas.
Su utilidad es puramente su capacidad de compra futura. Y su capacidad de compra futura depende de que otros lo acepten mañana. Y otros lo aceptarán mañana solo si creen que tiene valor. ¿Ves el círculo vicioso? Es como si el valor del dinero flotara en el aire, sosteniéndose mágicamente a sí mismo. Los economistas anteriores intentaron resolver esto de varias formas. Algunos dijeron el gobierno decreta que tiene valor, pero eso no explicaba por qué el oro fue dinero miles de años antes de que existieran gobiernos modernos. Otros dijeron es útil para transacciones, pero eso asume que ya es dinero, lo cual es precisamente lo que estamos tratando de explicar. Imagina que alguien te propone un trato, acepta estas fichas de plástico que inventé ayer. No sirven para nada excepto como dinero. Pero confía en mí, tienen valor porque tienen valor. Obviamente lo rechazarías. ¿Cómo puede algo sin valor convertirse en dinero si solo lo aceptarías como dinero si ya tuviera valor? Ahora imagina que es 2009 y alguien te dice, acepta estos bitcoins que Satoshi inventó ayer. No sirven para nada excepto transferirse digitalmente. Pero tienen valor porque tienen valor. ¿Ves la conexión? Este era el enigma que quitaba el sueño a Mises. No era mera curiosidad académica, era un problema lógico fundamental. Si no podemos explicar cómo surge el dinero sin caer en razonamiento circular, entonces toda nuestra teoría económica sobre el dinero se construye sobre arena movediza. Mises necesitaba algo que rompiera el círculo. Algo que explicara el primer paso, cómo un bien que no es dinero puede convertirse en dinero. Y en 1912 tuvo su eureka. La clave estaba en el tiempo. No podías explicar el valor del dinero hoy mirando solo hoy. Tenías que mirar ayer. Y antes de ayer. Y seguir retrocediendo, como una película al revés, hasta llegar al momento en que ese objeto no era dinero en absoluto. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Mises descubrió que el dinero tiene historia. No apareció por decreto ni por magia, emergió gradualmente de un proceso social espontáneo. Y entender ese proceso te permite analizar si algo nuevo puede convertirse en dinero. Como Bitcoin. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender exactamente cómo funciona el teorema de regresión. Y créeme, es más elegante de lo que imaginas. Aquí viene la idea genial de Mises. Voy a explicártela de la forma más clara posible, y luego verás cómo se aplica a todo tipo de dinero, incluyendo Bitcoin. El teorema de regresión dice esto: el valor del dinero hoy se basa en su valor de ayer. Y el valor de ayer se basó en el valor de anteayer. Y si retrocedes lo suficiente en el tiempo, llegas a un punto donde ese objeto tenía valor de uso no monetario. Déjame mostrarte cómo funciona con oro, el ejemplo clásico. Imagina que hoy es 15 de enero de 2024. Aceptas una moneda de oro como pago porque sabes que mañana, 16 de enero, podrás intercambiarla por bienes y servicios. ¿Por qué sabes eso? Porque ayer, 14 de enero, la gente aceptaba oro. Tu confianza en el valor futuro del oro se basa en su valor pasado. Hasta aquí, nada revolucionario. Ahora retrocede. El 14 de enero, la gente aceptaba oro porque el 13 de enero tenía valor. Y el 13 porque el 12, y así sucesivamente. Si sigues retrocediendo, días, semanas, años, siglos, eventualmente llegas a un momento en la historia humana donde el oro no era dinero todavía. ¿Qué era entonces? Era un metal brillante, resistente, maleable, perfecto para joyería y decoración. Tenía valor de uso directo. La gente lo quería no para intercambiarlo, sino para usarlo, hacer brazaletes, coronas, ornamentos. Aquí está la magia. Precisamente porque tenía ese valor de uso no monetario, algunas personas inteligentes comenzaron a aceptarlo en trueques. No necesito tus zapatos ahora, pero acepto tu oro porque sé que puedo intercambiarlo fácilmente por otra cosa después. ¿Por qué? Porque sabían que otros querían oro para joyería. Gradualmente,
y hablamos de siglos, el oro comenzó a usarse más como medio de intercambio y menos como joyería directa. Pero su valor monetario nunca perdió la conexión con ese valor de uso original. Era como si el valor del oro tuviera raíces hundidas profundamente en su utilidad física. Fíjate en cómo esto rompe el círculo vicioso. No necesitas decir el oro tiene valor como dinero porque tiene valor como dinero. Puedes decir, el oro tiene valor como dinero hoy porque ayer tenía valor como dinero, y ayer porque anteayer, y si retrocedes lo suficiente, porque hace 5000 años tenía valor como joyería y ornamento. La cadena causal está completa. El valor no flota mágicamente, está anclado históricamente. Ahora apliquemos esto a un ejemplo que probablemente conoces, el dólar estadounidense. Hoy el dólar es papel sin valor intrínseco, ¿verdad? Pero su valor actual se basa en que ayer era aceptado. Y ayer porque anteayer. Si retrocedes hasta 1971, el dólar era convertible en oro a tasa fija. Antes de eso, desde 1792, era literalmente definido como cierta cantidad de oro o plata. El dólar era simplemente un nombre para un peso específico de metal precioso. Entonces el dólar actual, aunque es papel fiduciario, tiene una cadena de regresión que llega hasta el oro y plata con valor de uso. Su valor presente está conectado, a través de la historia, con algo que tenía utilidad no monetaria. ¿Entiendes el patrón? Todo dinero que Mises analizó, oro, plata, monedas de cobre, incluso conchas marinas en algunas culturas, seguía este teorema. Podías regresar en el tiempo y encontrar el momento donde ese objeto era valorado por algo además de ser dinero. Y ahora viene la pregunta de miles de millones de dólares, ¿Bitcoin pasa este test? Antes de responder, necesitas entender exactamente qué hace especial a este teorema. No es solo historia económica, es un criterio científico para distinguir dinero genuino de esquemas fraudulentos. Y ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Aquí es donde muchos economistas austriacos, seguidores de Mises, se dividen apasionadamente. Algunos dicen que Bitcoin viola el teorema de regresión y por lo tanto no puede ser dinero genuino. Otros argumentan que Bitcoin cumple el teorema de forma inesperada pero válida. Déjame mostrarte ambos argumentos para que tú mismo puedas pensar críticamente. Los economistas austriacos escépticos señalan lo obvio. El 3 de enero de 2009, cuando Satoshi Nakamoto minó el primer bloque de Bitcoin, ese objeto digital no tenía absolutamente ningún valor de uso no monetario. No podías comer Bitcoins, no podías usarlos como adorno, no tenían utilidad física alguna. Eran, literalmente, números en una base de datos distribuida. Entonces, cuando alguien aceptó Bitcoins por primera vez esperando intercambiarlos después, ¿en qué basaba esa expectativa? Si seguimos la lógica del teorema de regresión retrocediendo un día, 2 de enero de 2009, Bitcoin ni siquiera existía. No hay ayer al cual regresar. La cadena se rompe inmediatamente. Es como si alguien hubiera intentado crear dinero de la nada, exactamente lo que el teorema de regresión dice que es imposible. Un bien solo puede convertirse en dinero si primero tuvo valor de uso no monetario. Bitcoin nunca lo tuvo. Frank Shostak, economista del Mises Institute, argumentó exactamente esto: Bitcoin falla el test de regresión porque no tiene raíces en commodity con valor de uso. Es construcción artificial que depende puramente de especulación y fe colectiva, exactamente el razonamiento circular que Mises demostró imposible. ¿Y sabes qué? El argumento tiene fuerza lógica seria. Si aceptamos el teorema de regresión como válido, y la mayoría de austriacos lo aceptan, entonces Bitcoin parece violar un principio económico fundamental. Pero espera. Antes de cerrar el caso, escuchemos el otro lado. Otros economistas austriacos, igualmente rigurosos, responden: alto ahí. Bitcoin sí tenía valor de uso no monetario en sus inicios. Solo que no era valor de uso físico. ¿Qué quieren decir? El argumento es fascinante,
en 2009 y 2010, los primeros usuarios de Bitcoin, casi todos cypherpunks y entusiastas de la criptografía, valoraban Bitcoin precisamente por su capacidad tecnológica única, transferencia peer-to-peer sin intermediario confiable, resistencia a censura, límite de suministro programático. Imagina que eres un programador libertario en 2009. Descubres Bitcoin y piensas, wow, por primera vez en la historia puedo transferir valor digitalmente sin banco, sin gobierno, sin que nadie pueda detenerme. Esa utilidad, esa función técnica, es real. Es un servicio valioso. Bajo esta interpretación, Bitcoin en sus primeros días era como oro en prehistoria, valorado primero por utilidad específica, en caso de oro, joyería, en caso de Bitcoin, transferencia resistente a censura, y solo gradualmente convirtiéndose en medio de intercambio general. Peter Urda, economista austriaco pro-Bitcoin, argumenta, el error es pensar que, valor de uso, debe ser físico. Mises nunca limitó el concepto así. Si satisface preferencia humana, incluso preferencia por privacidad o resistencia a censura, es valor de uso genuino. Si esta fascinación por el debate te tiene al borde de tu asiento, dale like a este video para que más personas descubran cómo la teoría económica rigurosa puede analizar las tecnologías más disruptivas de nuestro tiempo. Y comparte con alguien que esté confundido sobre si Bitcoin es dinero real o humo digital. Entonces, ¿quién tiene razón? Aquí es donde Mises mismo nos daría una lección de humildad intelectual. El teorema de regresión no es dogma religioso, es herramienta analítica. La pregunta real no es ¿Bitcoin pasa o falla?, sino que nos revela aplicar este teorema a Bitcoin. Y las respuestas son más matizadas de lo que ambos bandos a veces admiten. Déjame mostrarte algo que casi todo el mundo pasa por alto en este debate. El teorema de regresión no es solo sobre el origen del dinero, es sobre estabilidad y sostenibilidad del dinero. Mises no desarrolló este teorema para escribir ensayo histórico interesante. Lo desarrolló porque quería distinguir dinero genuino de esquemas fraudulentos y burbujas especulativas. Y ahí es donde la aplicación a Bitcoin se vuelve realmente iluminadora. Piensa en esto, ¿por qué importa que el dinero tenga raíces en valor de uso no monetario? ¿Es solo cuestión de orígenes históricos o hay algo más profundo? La respuesta es que ese valor de uso funciona como ancla de estabilidad. Observa el oro de nuevo. Imagina que mañana, por algún colapso social masivo, el oro dejara de ser usado como dinero. ¿Caería su valor a cero? No. Todavía sería útil para joyería, electrónica, aplicaciones industriales. Tiene un piso de valor, nunca puede caer por debajo de su utilidad no monetaria. Ahora imagina un billete de $. Si el gobierno colapsara y el dólar dejara de ser aceptado como dinero, ¿cuánto valdría? Como papel, prácticamente nada. Pero el dólar actual está conectado históricamente, vía el teorema de regresión, a épocas cuando era convertible en oro. Esa historia importa para la psicología del mercado. Aquí está el punto crucial. Mises estaba advirtiendo contra la creación de dinero puramente por decreto o especulación, sin ninguna conexión a valor económico real. Y esa advertencia es tan relevante en 2024 como en 1912. ¿Sabes cuántas criptomonedas se han creado desde Bitcoin? Más de 20.000. La mayoría son esquemas obvios sin utilidad alguna, shitcoins como los llama el mercado brutalmente. Alguien las crea de la nada, promete que serán el próximo Bitcoin, la gente especula y eventualmente colapsan a cero. Esos esquemas son exactamente lo que el teorema de regresión predice que fallarán. Son intentos de crear dinero sin ninguna base en valor de uso previo, solo especulación circular, vale porque otros creen que vale. Claro, Bitcoin es diferente, y aquí está el matiz que ambos lados a veces pierden. Bitcoin puede o no pasar técnicamente el teorema de regresión según cómo definas valor de uso no monetario. Pero lo que es innegable es que Bitcoin desarrolló un ecosistema de usuarios que lo valoraban por razones específicas antes de que se convirtiera en especulación masiva.
Los primeros cypherpunks no compraban Bitcoin para hacerse ricos, lo usaban para experimentar con transferencias resistentes a censura. Esa demanda inicial, aunque pequeña, era genuina. No era círculo vicioso de vale porque vale, era lo valoro porque me permite hacer X que no podía antes. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad práctica. Cuando pregunto a personas en Venezuela o Argentina por qué usan Bitcoin, no me dicen porque creo que subirá de precio, aunque obviamente esperan eso también. Me dicen cosas como: mi banco tiene límite de $200 mensuales en compras internacionales. Bitcoin me libera. El gobierno congeló cuentas de disidentes. Bitcoin no pueden congelarlo. Perdí 70% de mis ahorros por inflación. Bitcoin tiene suministro fijo. Esas son utilidades reales, servicios que Bitcoin proporciona y que el sistema bancario tradicional no puede o no quiere proporcionar. No es valor de uso físico como joyería de oro, pero es valor de uso genuino. Entonces aquí está mi interpretación: el teorema de regresión, aplicado generosamente, sugiere que Bitcoin tiene fundamento más sólido que esquemas puramente especulativos, pero menos sólido que commodities clásicos con valor de uso físico establecido durante milenios. Bitcoin está en zona intermedia, nueva categoría que Mises no vivió para analizar pero cuyas herramientas teóricas podemos aplicar. ¿Y sabes qué habría hecho Mises ante esta situación nueva? Aquí es donde necesitamos ser honestos intelectualmente. Es tentador poner palabras en boca de pensadores muertos. Mises definitivamente amaría Bitcoin o Mises definitivamente lo rechazaría. Pero la verdad es más compleja y más interesante. Ludwig von Mises murió en 1973, 36 años antes de Bitcoin. No podemos saber con certeza qué habría opinado. Pero sí podemos analizar cómo pensaba y qué principios aplicaba consistentemente. Primero, Mises era radical defensor del libre mercado. En La acción humana escribió: el gobierno no tiene el poder de crear dinero, solo el mercado tiene ese poder. Rechazaba absolutamente la idea de dinero fiduciario impuesto por decreto. Desde esa perspectiva, Bitcoin, creado voluntariamente, adoptado libremente, sin gobierno detrás, encajaría perfectamente con sus principios. Es exactamente el tipo de orden espontáneo que defendía. Nadie planeó Bitcoin centralizadamente, emergió de acciones voluntarias de individuos. Segundo, Mises era escéptico de experimentos monetarios sin base histórica sólida. Cuando escribió sobre el mark alemán después de Primera Guerra Mundial o sobre monedas inflacionarias, su crítica era brutal. Advertía constantemente contra manipulación monetaria y creación de dinero sin respaldo. Desde esa perspectiva, la novedad radical de Bitcoin, dinero sin precedente histórico, probablemente lo habría hecho cauteloso. Dejen que el mercado experimente, diría, pero no esperen que yo respalde este experimento sin evidencia de décadas. Tercero, y esto es crucial, Mises era pragmático y empirista en metodología. No deducía todo desde Torre de Marfil. Observaba realidad, ajustaba teorías, reconocía cuando fenómenos nuevos requerían análisis nuevo. En 1912 desarrolló el teorema de regresión para explicar el dinero commodity que existía entonces. Pero también reconoció que el dinero fiat, papel sin respaldo, podía funcionar temporalmente si mantenía conexión histórica con commodity. Era flexible en aplicación de principios. Imagina que Mises viviera hoy, a sus 143 años, y le mostraras Bitcoin después de 15 años de funcionamiento continuo, sobreviviendo a múltiples declaraciones de muerte, adoptado por millones, alcanzando capitalización de mercado de cientos de miles de millones. ¿Sabes qué creo que diría? Interesante. El mercado ha hablado. Esto merece análisis serio, no rechazo dogmático ni aceptación ciega. Apliquemos praxeología, lógica rigurosa de acción humana, y veamos qué descubrimos. Y entonces haría exactamente lo que nosotros estamos haciendo ahora, aplicar el teorema de regresión, observar si se cumple estrictamente o con matices, analizar las implicaciones. Mises tenía una frase que me encanta:
la economía no dicta al hombre qué fines debe perseguir. Simplemente muestra qué medios debe emplear si quiere alcanzar fines específicos. Aplicado a Bitcoin, la economía no te dice debes usar Bitcoin o debes rechazar Bitcoin. Te dice, si quieres medio de intercambio con estas características, descentralizado, resistente a censura, suministro fijo, estas son las consecuencias económicas que puedes esperar. ¿Bitcoin puede funcionar como dinero según teoría económica austriaca? La respuesta honesta es, el mercado está en proceso de descubrirlo. Llevamos apenas 15 años, un parpadeo en términos de historia monetaria. El oro lleva 5.000 años. Dale tiempo. ¿Bitcoin viola algunos aspectos del teorema de regresión según interpretación estricta? Posiblemente sí. ¿Eso significa que está destinado a colapsar? No necesariamente. Puede representar categoría nueva que requiere extensión teórica. Lo que sí podemos decir con certeza es esto: si Bitcoin eventualmente falla, no será porque Ludwig von Mises escribió un teorema en 1912. Será porque el mercado, millones de personas tomando decisiones voluntarias, decidió que no cumple las funciones de dinero suficientemente bien. Y si Bitcoin eventualmente triunfa como dinero global, el teorema de regresión no habrá sido refutado, habrá sido expandido, matizado, aplicado a contexto que su creador no podía imaginar. Esa es la belleza de la verdadera ciencia económica, no es dogma rígido, es herramienta flexible para entender acción humana en todas sus formas, incluso las que aún no han sido inventadas. Comenzamos con una pregunta aparentemente imposible: ¿cómo puede algo creado de la nada convertirse en dinero? Y descubrimos que Ludwig von Mises respondió esa pregunta hace 112 años con el teorema de regresión. Ahora ves el debate sobre Bitcoin de manera completamente diferente, ¿verdad? Ya no es solo pro-cripto versus anti-cripto, libertarios versus estatistas o visionarios versus dinosaurios. Es un debate económico serio sobre cómo emergen medios de intercambio, que los hace sostenibles, y si fenómenos nuevos pueden cumplir funciones milenarias de maneras inesperadas. El teorema de regresión te dio un marco científico para analizar no solo Bitcoin, sino cualquier activo que alguien te proponga como dinero del futuro. ¿Tiene raíces en valor de uso real, o es especulación circular vacía? ¿Hay demanda genuina por sus características específicas, o solo esperanza de que el número suba? Reconoce cómo esta revelación cambió tu perspectiva. Antes, quizás mirabas Bitcoin como tecnología misteriosa que no entendías, o rechazabas por dogma, o aceptabas por fe. Ahora tienes herramientas para pensar críticamente: ¿este activo satisface el test de regresión? ¿De qué manera? ¿Con qué matices? Pero hay algo más profundo aquí que solo Bitcoin. Lo realmente transformador es que descubriste cómo funciona el pensamiento económico riguroso. Mises no adivinó el futuro, creó un marco lógico tan sólido que puede analizar realidades que ni siquiera existían cuando él vivía. Eso es poder intelectual genuino. Y ese mismo poder ahora está disponible para ti. Cuando escuches a un político prometer nueva moneda digital soberana, puedes preguntarte: ¿pasa el test de regresión? Cuando veas surgir la próxima criptomoneda con promesas fantásticas, puedes analizar: ¿tiene utilidad real o es solo especulación? No era una pregunta fácil, de hecho, atormentó a economistas durante siglos. Pero Mises nos mostró el camino. Y ese camino funciona tanto para oro de la antigüedad como para bitcoins del siglo XXI. La respuesta no es simple, pero es profundamente verdadera. El dinero genuino no se decreta ni se inventa de la nada. Emerge del mercado cuando un bien con utilidad real comienza a ser usado como medio de intercambio por conveniencia, y ese proceso se refuerza hasta convertirse en institución social. Bitcoin puede o no completar ese proceso. Pero ahora entiendes cómo evaluarlo rigurosamente. A partir de hoy, cuando enfrentes decisiones financieras sobre Bitcoin o cualquier activo digital, recordarás que Ludwig von Mises comenzó exactamente donde tú estás ahora, con preguntas fundamentales sobre qué hace que algo sea dinero genuino. La diferencia no fue que él tenía bola de cristal o conocimiento secreto.
Fue que decidió pensar desde primeros principios, rechazar razonamiento circular y buscar fundamentos lógicos sólidos. Tú puedes hacer lo mismo. No para convertirte en Ludwig von Mises, sino para convertirte en pensador económico riguroso que no acepta eslogans fáciles, ni Bitcoin al infinito ni Bitcoin es estafa, sino que analiza críticamente. Aquí está tu aplicación práctica inmediata. La próxima vez que alguien te proponga invertir en alguna criptomoneda nueva, no preguntes solo subirá el precio. Pregunta, ¿qué valor de uso real tiene esto? ¿Qué problema genuino resuelve? ¿Hay demanda por esa utilidad específica o solo especulación sobre precio futuro? Si la respuesta es solo blockchain, descentralización, futuro del dinero sin utilidad concreta, es bandera roja. Si la respuesta es permite hacer X que era imposible antes, entonces merece análisis serio. Cuando escuches debates políticos sobre dinero digital de bancos centrales, pregúntate, ¿esto emerge del mercado o es imposición gubernamental? ¿Tiene las características que Mises identificó como esenciales para dinero sostenible? Y cuando alguien te diga con absoluta certeza Bitcoin definitivamente eso no es dinero real, sonríe internamente sabiendo que tienes marco teórico más sofisticado que 99% de opinadores. El teorema de regresión de Ludwig von Mises. Esa es la diferencia entre ser arrastrado por olas de opinión versus tener ancla intelectual sólida. Hay una frase de Ludwig von Mises que no puedo olvidar: la economía no debe decirle a la gente qué fines perseguir, sino qué medios emplear para alcanzar los fines que ellos mismos eligen. ¿Sientes el peso de esa verdad? ¿Reconoces cómo cambia todo? Mises no era profeta dictando dogma. Era científico ofreciendo herramientas para pensar claramente. El teorema de regresión no es mandamiento del cielo, es instrumento analítico. Úsalo bien, y podrás navegar el caos monetario del siglo XXI con claridad que la mayoría nunca tendrá. Imagina tu vida 6 meses después de aplicar este principio. No serás perfecto, Mises nunca prometió perfección. Pero serás más discernidor. Verás esquemas fraudulentos antes que otros. Y cuando llegue la próxima revolución monetaria prometida por charlatanes o visionarios, sabrás exactamente qué preguntas hacer. Este canal existe para descubrir juntos la sabiduría de pensadores como Ludwig von Mises, personas que enfrentaron las mismas preguntas eternas que tú y yo enfrentamos hoy, solo que con diferentes tecnologías. Suscríbete si quieres continuar este viaje intelectual. En el próximo video descubriremos cómo otro concepto misesiano, el cálculo económico, explica por qué las economías planificadas siempre fracasan, y qué tiene que ver eso con las promesas de inteligencia artificial que planificará la economía perfectamente. Nos vemos allí. Y mientras tanto, que el mercado, no el gobierno, no el gurú tecnológico, sino el mercado, te guíe hacia la verdad económica.